Sí, voy a prender más las luces. Ahí está. Muy bien. Nosotros estábamos viendo la flotabilidad, ¿no es cierto? El principio de Arquímedes. Y hemos visto la estabilidad de los cuerpos flotantes. Si ustedes se fijan en el apunte, ¿verdad? Después de los dos submarinos que teníamos ahí, vamos a volver a repetir esta barcaza que indica el dibujo en la posición original y una posición inclinada, para ver qué es lo que ocurre. Creo que ya leímos luego algo sobre esto. En la figura están todas, ya tienen todo, ¿verdad? En la figura A se muestra el cuerpo flotante en su orientación de equilibrio. Y el centro de gravedad está por arriba del centro de flotabilidad, C sub B. La vertical pasa por dichos puntos y es conocida como eje vertical, el eje vertical de la barcaza. En la figura B se gira ligeramente el centro de flotación. El centro de flotación cambia a una posición nueva debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. La fuerza de flotación, Fb, y el peso ahora producen un par estabilizador que tiende a regresar al cuerpo a su posición original. Bueno, voy a explicar eso un poquitito rápidamente. Bueno, tenemos el centro de gravedad y el centroide, C sub B, el centroide. El centro de gravedad, ustedes saben que el centro de gravedad, yo una vez le dije a ustedes, en forma empírica, levantan de un punto, marcan la vertical, levantan de otro punto, marcan la vertical y donde se encuentran esos dos puntos, centro de gravedad. En cualquier posición, esto está en equilibrio. Quiere decir que la barcaza, aunque yo ponga boca abajo, ¿verdad? El centro de gravedad está en equilibrio. Yo puedo hacer girar la barcaza y va a estar siempre su centro de gravedad en ese punto, en este punto. ¿Estamos? En ese punto. Aunque gire la barcaza. Ahora bien, al girar esa barcaza, resulta que mi volumen desalojado. Sí. ¿Será que puede cambiar tu cámara? Ah, sí, Debe ser tu cámara de pizarrón. Perdón. Sí, ahí está. Perdón. Resulta que cuando la barcaza gira, el eje vertical permanece ahí. El centro de gravedad permanece en su lugar. Permanece en su lugar. El centro de gravedad. Lo que pasa que ahora, miren ustedes, miren bien. Lo que pasa que ahora el volumen desalojado es otro. Es otro el volumen desalojado. Y su centroide de este volumen desalojado cambia de posición. Anteriormente estaba sobre el eje vertical y ahora cambió de posición acá. Y ahí está el centro de flotabilidad. Ahí está la fuerza de flotación. Entonces, la fuerza de flotación, y resulta que tengo acá un punto que se llama metacentro.
¿eh? Eso es lo que ocurre cuando la barcaza gira, y se mueve. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el centro de gravedad hay una fuerza que se llama peso. Y en el centroide o centro de flotabilidad hay la fuerza de flotación. Ahí ustedes se dan cuenta que hay una distancia D entre ambas fuerzas. Y eso es el par recuperador. El par de fuerzas que trata de poner otra vez en su lugar a la barcaza. ¿Comprendido? Muy bien. La fuerza de flotación Fb y el peso producen un par estabilizador que tiende a regresar el cuerpo a su posición original. Entonces, para enunciar la condición para la flotabilidad estable, porque vamos a estudiar la estabilidad de los cuerpos flotantes, estabilidad de flotación. Entonces, se define un término nuevo. Ese término nuevo es el metacentro. Es el punto de intersección del eje vertical, cuando está en equilibrio, con una línea vertical que pasa por la posición nueva del centro de flotación o centroide del volumen desalojado, cuando el centro gira, cuando el cuerpo gira. Un cuerpo flotante es estable si su metacentro o su centro de gravedad está por debajo del metacentro. El cuerpo es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. La distancia al metacentro a partir del centro de flotación se conoce como mv. mv. Esta distancia, fíjense ustedes, este es el mv, la distancia del centro de flotación al metacentro. Entonces, el metacentro a lo mejor está por acá. Metacentro, cuando está en equilibrio. Esa distancia se puede medir mediante una fórmula que nos define esa distancia. El momento de inercia mínimo sobre el volumen desalojado. Esto surge de un análisis en flotabilidad. Yo no quiero perder tiempo en reducir estas fórmulas. Nosotros tenemos que saber aplicar estas fórmulas. Entonces, V sub D es volumen desplazado. I es momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomado en la superficie del fluido. Esa superficie horizontal, yo les puse a ustedes como ejemplo. Yo les di un ejemplo, el momento de inercia del área mojada, o sea, del contorno mojado de la barcaza. El contorno mojado generalmente es se asemeja a un rectángulo, ¿verdad? Y el momento mínimo, por supuesto, va a ser el momento en el cual la barcaza tiene más posibilidades de tumbarse. O sea, hay menos oposición al cambio. Cualquier fuerza, cualquier vientito le puede tumbar. Entonces se toma el momento de inercia mínimo, para que la seguridad sea mayor. Para que la seguridad sea mayor. Muy bien, entonces, si la distancia mv sitúa al metacentro arriba del centro de gravedad, el cuerpo es estable. Entonces, vamos a tener en cuenta esto que dice acá, estos puntos, y vamos a hacer un par de ejercicios para salir de todo esto. Acá hay un procedimiento para evaluar la estabilidad de los cuerpos. Se determina la posición del cuerpo flotante, se localiza el centro de flotación, se ubica el centro de gravedad, se ubica el centro de flotación, se determina la fuerza del área de la superficie del fluido y se calcula el momento de inercia mínimo. Se calculan los volúmenes desplazados y, por supuesto, la distancia mv. Y se obtiene la altura, digamos, del metacentro
que va a ser igual a la altura del centroide o centro de flotabilidad más mb. Si esa distancia es mayor que la distancia al centro de gravedad, el cuerpo es estable. Y si esa distancia es menor que la distancia al centro de gravedad, el cuerpo es inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, al poner en el agua, él se va a tumbar. Se va a tumbar automáticamente. Así como nosotros al poner un corcho en el agua, automáticamente se tumba. Se tumba el corcho. Ya vamos a ver enseguida por qué se tumba y cómo se tumba. Acá tenemos un problemita de este tipo. Un problemita de una barcaza. Y traten de interpretar bien estas medidas que tienen acá, porque está muy, muy didáctico. La figura muestra el casco de una barcaza que cuando está cargada pesa 150 kilonewton. La figura B, C y D muestran la vista superior, frontal y lateral de la embarcación. Observe la ubicación del centro de gravedad y determine si el bote es estable en agua dulce. Muy bien. Entonces, la figura B es una vista superior. Tenemos el eje X y el eje Z. El eje Y es perpendicular a la hoja de papel. El eje sobre el cual ocurre la inclinación es el eje X. Ahí vamos a tener menos inercia. En el eje Z vamos a tener mayor inercia. Bueno, tenemos la vista C. La vista C, tenemos la barcaza de frente. La barcaza de frente. Y vemos que el centro de gravedad, ¿verdad?, del eje Z pasa por el centro de gravedad, ¿no es cierto? Y ese centro de gravedad está a 0,80 del fondo de la barcaza. La altura de la barcaza es 1,40. Y no sabemos cuánto vale X, ¿verdad? O sea, perdón, no sabemos cuánto vale lo que entra dentro del agua. O sea, el calado. Y eso es lo que vamos a calcular como primera medida. En la vista D tenemos el ancho, digamos el largo de la barcaza. 6 metros. Un ratito, por favor. Ay. Hola. Hola, Inge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿quién sos? Celeste soy. Celeste, vení pues más tarde. Yo te estaba buscando tu número y no encontré por ningún lado. Vení pues más tarde para retirar lo que tenés a tu favor. No, todavía no, pero en cualquier momento, si yo sé que se desocupa alguno de los departamentos, yo te llamo, con toda seguridad. Bueno, a mediodía, a las 12 vení si podés. Listo. Chao, 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 chao. Bueno, disculpen. Así ocurre, así ocurre. Bueno, tenemos la vista entonces de la vista lateral. Tenemos el largo total de la barcaza y tenemos el eje X y vemos el eje Y vertical. El eje Z está perpendicular a la barcaza o al papel. Perpendicular. El cálculo de la profundidad de inmersión o cálculo del calado del bote. Ecuación de equilibrio. La fuerza vertical igual a 0, o sea, sumatoria. Fuerza de flotación menos el peso igual a 0. Claro, porque hay dos fuerzas nada más. El volumen desalojado es B por L por X. Fíjense bien. B por L por X. X es el calado. Ya figura en la figura de esa misma página. X. Si ustedes se fijan, vale 1,06.
1,06. Muy bien. Ese creo que yo ya le agregué lo al dibujo. Entonces, volumen desalojado es B por L por X, el calado. La fuerza de flotación es gamma del fluido por volumen desalojado, que tiene que ser igual al peso, 150. Por lo tanto, como conocemos el peso total, que es 150 kilonewton, podemos despejar X. Y de ahí sale que el calado, o lo que se hunde en el agua, el bote, mide 1,06 metros. Yo creo que en este momento 1,06 metros, el río Paraguay ya no hay caso de navegar con esta barcaza. Ya no hay caso de navegar, porque está menos de 1 metro creo que. Bueno, eso es un comentario aparte. El centro de flotación está en el centro del volumen desplazado, o sea, en el centroide del volumen desplazado, que es la mitad de X, ¿verdad? El centro de flotación está en el centro del volumen desplazado a una distancia de 0,53 metros de su fondo, o sea, el calado dividido 2. Muy bien. Cálculo de la distancia MB. MB dijimos que es el momento de inercia sobre el volumen desplazado. El volumen desplazado es B por L por X. Ahora ya conocemos X, por lo tanto volumen desplazado es 15,26 metros cúbicos. El momento de inercia con respecto al eje X o con respecto al eje Z, por ser un rectángulo, es L por B al cubo sobre 12 o B por L al cubo sobre 12. El momento de inercia mínimo, ¿verdad?, es con respecto al eje X. O sea que es más probable que se tumbe con respecto al eje X. 6,91 y con respecto al eje Z es 43. Se toma el menor. Por lo tanto, la distancia MD va a resultar 6,91 dividido 15 me da 0,45 metros. Finalmente, la distancia del metacentro es igual a la distancia del centro de flotación más MD, me sale 0,98. Y MC es mayor que la del centro de gravedad, entonces es estable. Me sale 0,98 y nosotros hicimos que el centro de gravedad está a 0,80. Entonces es mayor que 0,80. 0,98 es mayor que 0,80. Entonces esta barcaza es estable. Está clarito, ¿verdad? Hay que tener en cuenta todas estas medidas y los dibujos hay que hacerlo a la perfección. A la perfección. Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejercicio en el cual el cuerpo se tumba para tener los dos como ejemplo, como prototipo, como modelo, los dos. Uno que no se tumba y ahora vamos a ver el que se tumba. ¿Está claro? ¿Qué decía? Sí, profe. ¿Qué decía Aramí? Aramí, ¿querés hablar? ¿Qué pasó? No, yo no dije nada. Ya, pero tu nombre, tu coso está ahora ahí se fue. No. Bueno, entonces vamos a ver ahora un ejemplo en el cual el cuerpo no puede permanecer en una posición y se tumba. ¿Estamos? Se tumba. Es lo mismo que yo agarre un poste de madera. Sabemos bien que el poste de madera flota, ¿no es cierto? Pero si yo lo pongo vertical y lo largo, ese poste de madera se va a tumbar y va a flotar acostado, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben, en forma empírica ustedes lo saben. Es así, ¿verdad? Sí, profe. Así mismo. Bueno, vamos a mirar bien entonces este ejercicio. Un cilindro sólido mide 3
pies de diámetro y 6 pies de altura y pesa 1550 libras fuerza. Si el cilindro se deposita en aceite, cuya gravedad específica es 0,9, a lo largo de su eje vertical, ¿sería estable? Vamos a revisar. Primeramente vamos a hacer la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerza vertical es 0. El peso igual a la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es gamma del aceite, creo que era. Sí, del aceite por volumen desalojado. Gamma del aceite es gamma por X. Gamma por volumen. Y el volumen es pi diámetro al cuadrado sobre 4 por X, que no conocemos todavía. Gamma por volumen desalojado. Y de ahí despejamos X. Una vez que tengamos el valor de X, que es 3,9 pies, ese es el calado, o sea, lo que se hunde teóricamente. El centro de flotación está a una distancia de X sobre 2, de la parte sumergida dividido 2, del fondo del cilindro. Por lo tanto, está a 1,95. Fíjense en el dibujo, 1,95, la mitad de X. El centro de gravedad está a H sobre 2, o sea, a 3 pies. Está más arriba. La posición del metacentro, de acuerdo a la fórmula, la distancia MB es momento de inercia sobre volumen desalojado. El momento de inercia es pi diámetro a la cuarta sobre 64 para círculo. Porque este es un círculo, es un cilindro, dijimos. Entonces, este es un círculo. ¿Verdad? Es un cilindro. La base es un cilindro, es un círculo. Y el momento de inercia del círculo es pi diámetro a la cuarta sobre 64. Y eso me sale 3,98. El volumen desalojado es área del círculo por X. Me da 27 pies cúbicos. La distancia MB me da 0,14 pies. Finalmente, la distancia del metacentro es la distancia del centroide más MB, me sale 2 pies. Y 2 pies, y recuerdan ustedes que el centro de gravedad está a 3 pies. A 3 pies el centro de gravedad. O sea que el metacentro está por debajo del centro de gravedad. Esto quiere decir que no es estable. En la posición estudiada tendería a caer de lado, probablemente con su eje horizontal. Está clarito el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver una cosa. Voy a poner la otra pantalla. Voy a poner la otra cámara. Entonces, fíjense, voy a mostrarle aquí una cosita para que se entienda bien. Si acá está el agua y acá está en esa posición, voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande. Ahí está. Muy bien. Resulta que esto no se puede quedar así porque el metacentro está por acá y el centro de gravedad está por arriba. Metacentro. Y el centroide posiblemente está acá, el centro de flotabilidad. Posiblemente queda así. No recuerdo bien el dibujo. Entonces, ahora, fíjense ustedes. Voy a agrandar esta distancia como si fuera una, así, el diámetro. Este es el diámetro, ¿verdad? Y acá dibujé más grande. Vamos a suponer que el agua está por acá. Ahí está. Evidentemente acá hay el volumen desalojado va a ser ese. ¿No es cierto? El volumen desalojado. El centro de gravedad está en el centro. ¿Verdad? En el centro. Este es el centro de gravedad. En el centro.
el centro de presión, o sea, perdón, el centro de flotabilidad o centroide del volumen desalojado y va a estar posiblemente por acá, centro de flotabilidad. Y ahí hay que ver dónde queda el metacentro. Posiblemente el metacentro va a quedar ahí, que va a estar por encima del centro de gravedad. Por eso, en esa posición se queda estable. Queda estable, aunque yo le dé vuelta a esto en sentido horario o en sentido antihorario, esto va a estar estable, porque la posición de esos 3 puntos no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Correcto? Entonces, ahora, hay que ver a qué distancia se fue, cuánto es el volumen desalojado, etcétera, etcétera. Ya es un cálculo de geometría, geometría, para saber el volumen de esta parte desalojada. Habría que hacer, qué sé yo, bueno, ver el triángulo, este triángulo, y después hallar el volumen ocasionado por este sector circular. En fin, hay que buscarle la vuelta para encontrar el centroide de la superficie desalojada, del volumen desalojado. Ojo con eso, ¿eh? Le estoy mostrando para que ustedes tomen conciencia de esto. Hay que buscar el centroide de esta parte sumergida, el centroide. Y eso hay que hacer uso de las tablas, recuerdan ustedes. Sector circular o triángulo, qué sé yo. Hay que buscarle la vuelta. ¿Está? Y la longitud de este es los 6 metros o 6 pulgadas, creo que era. ¿Alguna pregunta? Ese es el tronco, así, profe, no vamos a hacer. Así que, ¿cómo que está explicando el último? El último que está explicando, eso no vamos a hacer. Esa clase. Ese No queda vamos a para llegar a ustedes. tocar. Ese queda para ustedes. Es puro geometría. Probable tema de examen, entonces. Es pillado. Qué vale que Siempre, eso será. siempre fue el que nos hacemos en clase, siempre sale. Qué puta. Yo creo que este Esteban se merece salvar nomás ya, porque la deducción lógica que tiene es fenomenal. La vez pasada, por eso todito ya veo en ese ejercicio primero, profe. Uno así llegó a más o menos acertarle, profe. Pues, Sí. no, cosa que nosotros no desarrollamos, pues. No, no vaya a decir eso, no desarrollamos, Pio. Los principios teóricos, los conceptos generales yo les di. No vaya a decir eso, no desarrollamos. Esa parte, por ejemplo, para pillar, profe, esa parte de que había 2x ahí en ese examen, que solamente había uno nosotros. Yo, por ejemplo, en mi caso pillé que se desplazaba una parte nomás, pero ese con experimento más se va a hacer. No, O si es que más ya no experimentos, diste, si ya no diste ya. Si no deducción diste ya. lógica, buen dibujo y deducción lógica. Y bueno, por valor nomás, profe, la mayoría no hizo eso. Y bueno, porque no quiero usar la cabeza. Hay que usar la cabeza, para eso entrar en ingeniería. Bueno, estamos aprendiendo, eso es importante. Sí. Pero yo creo que ese ejercicio no le salió a nadie porque hubo un error de concepto. ¿Y cuál es el concepto? Yo estoy investigando en otro libro y ahí donde está abierto la presión no es cero, hay una presión atmosférica y ahí se elimina con la otra presión atmosférica. O sea, del primer lado del primer miembro queda una presión atmosférica y del otro lado queda otra. Y al poner cero donde está abierto, ahí no se eliminaba. Yo creo que ahí se equivocaron todos. La presión manométrica es lo que es cero, donde está la presión atmosférica. Bueno, ya pasamos ya eso. Ya se dieron cuenta que hay que hacer buen dibujo y eso le ayuda a pensar. Ya se dieron cuenta. Lo que baja a un lado tiene que subir al otro lado. Obvio, eso bueno, no cualquiera por lo visto.
Bueno, ya haga tú, ¿eh? Sí, Ahora vamos. se sabe que es lo que va a subir y va a bajar, profe, pero la presión no va, ahí donde está abierto no es cero. La presión manométrica es cero. La presión Sí, manométrica es cero. sí, pero ahí donde está abierto hay una presión atmosférica y no Sí. es cero. Ya sé que no es la presión atmosférica, pero presión manométrica es cero. Porque Eso para sí, tú pero, Ay, para ver, sí. pero en tu resumen, profe, mostraba así los ejercicios resueltos que era cero. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema porque si no vamos a derivar en otra cosa. ¿Ya Pero, está? profe, ¿qué es lo que pasa cuando no todo el mundo sabe, profe? ¿Eh? Muchísima confusión hay. Mucha confusión hay. Ajá. Bueno, vamos a seguir. Acá hemos visto entonces que este cuerpo cilíndrico se tumba, ¿verdad? Y se tumba y ocupa un volumen. A ver si alguien puede deducir. A ver si alguien puede deducir el volumen al tumbarse. A ver si alguien puede deducir. Hay que ser criterioso. Criterioso. En este dibujo nosotros estudiamos que el peso es igual a la fuerza de flotación. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Acabamos de decir. Tu cámara, Profe, profe. cambiaste tu cámara. Acá está. En este cuerpo vertical nosotros aplicamos peso igual a fuerza de flotación. ¿No es cierto? Y encontramos un volumen desplazado, que era el área de la base por X, el calado. Ese es el volumen desplazado. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora voy a agarrar este mismo cuerpo, el mismo cuerpo, y lo voy a poner acostado. Acostado. El volumen desplazado va a ser esto multiplicado por 6. ¿No es cierto? Multiplicado por 6. Entonces, este volumen desplazado acá tiene que ser el mismo volumen desplazado aquí. Tengo que calcular esta área y multiplicar por 6. ¿Comprenden? Sí, ahora sí, profe. ¿Ahora captaron? Ahora sí. Bueno, eso vale. Los dos, porque es el mismo cuerpo. En ambas posiciones va a tener el mismo empuje. ¿Estamos? Entonces van a tener el mismo volumen desplazado. ¿Por qué? Porque es el mismo líquido, el mismo gamma. ¿Está? Al pelo, profe. Buenísimo. Bueno. Muy bien. Después hay una partecita donde habla sobre grado de estabilidad. El grado de estabilidad. Esto no sé si le puedo llamar importancia, pero tiene su grado de importancia. Dice, los cuerpos sumergidos por completo son estables si el centro de gravedad queda debajo del centro de flotación. Los cuerpos flotantes son estables si el centro de gravedad está debajo del metacentro. Estas dos condiciones es recontra importante saber.
Ahora, ¿cómo se mide el grado de estabilidad? Una medida de la estabilidad es la altura metacéntrica, o sea, mg. mg. ¿Y qué es lo que es mg? Es la distancia del centro de gravedad al metacentro. Entonces, dice que mg es igual a I del metacentro menos I del centro de gravedad. Otra medida de la estabilidad es el grado de desviación entre la línea de acción del peso en su centro de gravedad y aquella de la fuerza de flotación a través de su centro de flotación C sub B. El producto de dicha fuerza por la cantidad de desviación produce el par estabilizador. O sea, hay varias maneras de medir la estabilidad, que realmente a nosotros no nos interesa mucho en este momento, pero tenemos que saber el concepto de estabilidad. ¿Estamos? O sea, metacentro tenemos que conocer. Bueno, ahora vamos a mirar un poquitito la página que yo les mostré a ustedes, en el WhatsApp. Saquen sus conclusiones de esto, ¿eh? O sea, ya se conoce el volumen desalojado. Bueno, dice, cuando una barra, el punto de sujeción está por encima de la superficie del agua. Equilibrio de una varilla parcialmente sumergida. Y tenemos aquí, ¿verdad? Y aquí el nivel del agua. Aquí tenemos un gancho y ahí tenemos una varilla amarrado en este punto que se llama punto P. Punto P. Y tenemos un ángulo θ. Un ángulo θ. Muy bien. Como ustedes verán acá, esta barra tiene un cierto peso. El peso está en el centro de gravedad, W. Esto es centro de gravedad. Y esta barra está sumergida, pero está sumergida nomás, este pedacito. Entonces voy a encontrar el centroide de este volumen chiquitito, que va a estar en el punto medio de la parte sumergida. Ahí. Esto va a ser el centro de flotación. Aquí voy a tener el empuje, ¿no es cierto? El empuje o fuerza de flotación, ¿no es cierto? Evidentemente, otra fuerza en este diagrama, para hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos una fuerza dirigida hacia arriba en el punto P, que está soportando. Sin embargo, de acuerdo a lo que me pregunta, yo puedo hacer sumatoria de momento con respecto al punto P igual a 0, con respecto a este punto. Esta fuerza que está ejercida en el punto P no interviene. Interviene el peso y la fuerza de flotación. Pero las distancias son X centro de gravedad y este va a ser X centro de flotación. Hay que calcular esas distancias a través del ángulo θ y a través de la distancia que nos da el dato del problema. El dato del problema. O sea que es un problema que yo quería mostrarle a ustedes porque hay veces que sale un tema de examen de esta clase. Vamos a ver otro problema muy característico. Cuando la barra está en esta posición y el punto P está sumergido, está bajo el agua. Por lo tanto, el peso
está en el centro de gravedad. Centro de gravedad. Y el empuje va a estar, fuerza de flotación, va a estar en el centro de flotación. Ahí tenemos. Entonces, hay que hallar nuevamente sumatoria de momento con respecto al punto P y determinar las distancias con respecto al ángulo θ. En fin, es un problema de pura geometría. Por eso yo no quiero hacer ningún ejercicio, porque es pura geometría. Acá lo que hay que tener en cuenta es el peso del cuerpo y el empuje. El empuje, que es la fuerza de flotación. Que es igual, ¿a qué es igual esta fuerza de flotación? Fuerza de flotación es igual a gamma del líquido por volumen desalojado. Gamma del líquido por volumen desalojado. Eso siempre. ¿Correcto? Bueno, y para Sí, señor. terminar, sí, No, sí, señor, no me por tranquilo. la fórmula. Así. ¿Se entiende bien entonces? Ahora, para terminar, una clase de problema que suele salir también, en el cual hay que tener criterio para resolver el problema. Y eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes formen en su mente. En su mente. Vamos a suponer que tengo un líquido, y acá tengo otro líquido. Y acá esté el aire. Vamos a suponer que este es aceite y este es agua. Vamos a suponer. Y que yo le dé aquí, vamos a suponer así, así. Ahí está. Y vamos a suponer que este es 2 metros, 2 metros y 2 metros. Y resulta que acá hay 1,8 metros. ¿Qué le parece? Entonces, y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la fuerza? El cubo, vamos a poner cubo, gamma del cubo, qué sé yo, del cubo, qué sé yo, 1,4. Entonces le diría calcular la fuerza para mantener la fuerza externa, para mantener 1,8 sumergido en el agua. ¿Qué le parece? Entonces acá tengo una fuerza de flotación debido al agua y otra fuerza de flotación debido al aceite. Y cada uno tiene su volumen desplazado. Este es un volumen más grande que el de arriba. Entonces acá hay que pensar bien, hay que ver bien el dibujo. El dibujo tiene que hablar para poder calcular la fuerza debido al aceite y la fuerza debido al agua. El peso es el mismo, W. El peso es el mismo, esté en agua o esté en aceite o esté en cerveza. Es el mismo. ¿Qué le parece? ¿Ya ven? Entonces yo puedo calcular, qué sé yo, lo que me pregunte el problema, no sé, se puede calcular la altura sumergida en el agua o la fuerza externa o calcular el peso para que se tenga en esta posición. ¿No es cierto? ¿Qué dicen, muchachos y chicas?
¿Qué Coité, dicen? profe. Hoy coité, ¿verdad? Sí. Ya ven que es una cosa fácil. Si se asiste a clase y se atiende, es fácil. Al menos. Depende del profe también la lleva. Para mí que todo depende del profe. Tenía que ser, Aramí. Tenía que ser. Tenía que ser. Y bueno, ¿entendieron, página? Traten de mirar algunos ejercicios. Y la clase que viene vamos a tener otra tarea ya próximo al segundo parcial. La clase que viene ya vamos a entrar en ecuación general de la energía, que es el tema primordial, es el caracú de esta materia. Y para entrar en el caracú de esta materia, tenemos que saber todos estos principios, todas estas cosas, esto que parecen boludeces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora se nos abre la mente. Ya ves que tenemos que pensar bien, con criterio, buen dibujo. Todo eso tenemos que cumplir con esas condiciones para que todo salga bien. No hay ninguna materia así superflua. Es una materia profesional. Una lástima que se da muy poco y muy corto, porque se puede dar toda la parte de flotabilidad, cauce, caudal, el uso de los caudalímetros, cómo se mide el agua que circula por el río Paraguay, cómo se mide la altura, en fin, un montón de cuestiones. La posición, el nivel cero con respecto al nivel del mar, todas esas cosas es muy importante saber, pero hay poco tiempo. Hay tantas cosas que saber. Entonces, por eso, si quieren ser buenos ingenieros competentes, hay que mirar el apunte, hay que mirar el libro. Yo trato de mi parte mostrarles todo lo más que pueda. Bueno, la clase que viene, como les digo, comenzamos el último capítulo, que es el capítulo más importante, el caracú de la materia. La cantidad de energía que se le suministra a un fluido, la cantidad de energía que se le quita a un fluido y la cantidad de energía que se pierde por el camino, que se pierde. Ah, no, el capítulo 6, el 6 y el 7 todavía falta, el 6 y el 7. Perdón, el 6 es el capítulo que vamos a ver la semana que viene. Continuidad, pero la continuidad es muy poco. Ya hay material, ya está todo en la plataforma. Si ustedes quieren abrir la clase que viene, ya está todo programado ahí, mi clase. Ya está todo programado. ¿Qué les parece? Ya pueden abrir también y mirar el material si quieren. Luego, profe. Bueno, traten de mirarles ya con tiempo. ¿Ok?